Vamos con el programa 724 de Susurros en tus oídos, 17 años en el aire de Radio Sónica y desde hace 6 años dedicado a promover y fomentar las producciones de teatro independiente. En la segunda parte de esta noche tenemos al director y a la actriz de Mariquita Sánchez de Nadie. Aclaro que no he podido ver la obra. Ustedes saben que siempre me gusta ver la obra para poder, ponerle un poco más de carne a la nota, pero espero que fluya de todos modos, así que le voy a dar la bienvenida a Ariel Jaal, su director. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. Y a Rafaela Gamba, su actriz. Un gusto. Gracias. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo llega a vos esta historia de Paula Jiménez España y en este momento que hay un revival, ¿no?, de la figura de Mariquita? Y además entiendo que es una versión muy particular esta. Sí, la verdad que llega a mí a través de Rafi. Rafi es pareja mía. Y ella traía este proyecto desde hace bastante tiempo. De hecho se recibió con esta obra de su carrera. Digamos que no era esta obra, sino que era una versión reducida. Claro. Pero bueno, traía con ella este proyecto. Y bueno, en determinado momento me hizo leer el cuento, por supuesto, a mí me fascinó, me encantó. Y a partir de ahí empezamos a charlar en determinado momento la posibilidad de que yo la dirija. Yo venía, pensando en la dirección, sobre todo a partir de que falleció Adrián Blanco, que era un gran amigo mío y director, me ha dirigido en unas cuantas obras. Grosísimo. Grosísimo Adrián, él. Increíble. Persona bellísima además también. Totalmente, sí. Yo lo acompañé hasta que falleció en esos últimos meses. Pero bueno, digamos que si tenía yo pensado dirigir en algún momento, la partida de Adrián como que lo adelantó, ¿no? Y Rafi tenía este proyecto que muchas veces, después contará, intentó concretarlo. Así que me pareció muy bueno poder yo dirigirla a ella. Hablamos un poquito de cómo iba a ser. Aceptamos los términos. Yo siempre digo, le dije, el proyecto es tuyo. Claro. Vos me podés despedir cuando vos quieras, porque el proyecto era de ella y es de ella. Pero bueno, mientras que yo dirija, el director soy yo. Claro. Y así, fuimos trabajando muy bien. La verdad que fluyó bastante. Después te puedo contar algunos momentos por ahí un poco más complicados, pero generalmente, la verdad, el 95% del tiempo bien. Fue muy bueno. Bueno, bastante. Un montón. 95 es un montón. Sí. Es tuyo ya el proyecto también. Aquí en este programa voy a decir que ya has hecho suficiente mérito para muchas gracias. Ser copropietario. Qué confesión, de esta obra. Esto que está grabado mañana va a estar en YouTube, así que ya saben que no me puede despedir. No, lo acaba de decir. ¿Y qué te fascinó a vos de esta historia? El cuento de Paula Jiménez España es muy hermoso, es muy irreverente. La pone a Mariquita en un lugar que yo jamás hubiese imaginado que podía estar, porque además cuando lo leo no conocía mucho de la vida de Mariquita como personaje histórico. Entonces el cuento, si bien el contexto en el que ocurre tiene que ver con la historia real, ponele, pasa algo totalmente distinto, que tiene que ver con Mariquita sintiéndose atraída por una mujer que es la luthier que llega a su casa para afinar el piano el día que ella está por cantar el himno nacional. Y está en los preparativos, y lo dice el cuento, es un día que ella viene esperando, y me imaginaba esa Mariquita esperando ese día. Y de repente se le pasa esta situación que por primera vez se siente atraída por una mujer y no sabe qué hacer con eso, es como que la desborda la situación. Cuando lo leí, a mí en lo personal me estaba ocurriendo algo similar, entonces lo que me pareció increíble era la capacidad poética para poner de manera artística algo tan visceral como es que te mueva
algo que nunca habías pensado que te podía pasar, Claro, que te claro. podía mover. Ujú. Era mucho más jovencita que ahora en ese momento y bueno, y me sacudió el cuerpo, todo. Ujú. Y desde entonces que me lo llevo conmigo y cuando lo leí por primera vez, genera tantas imágenes, la escritura de Paula, que dije, esto tiene que ser obra de teatro. Yo estudiaba teatro en ese momento, estaba muy lejos de saber bien cómo se hace una obra incluso, pero se me construyeron esas imágenes y desde entonces que era una convicción que Mariquita tenía que ser una obra de teatro. Ujú, ujú. Y bueno, sí, costó un montón lograrlo. Hubo muchos intentos fallidos, pero que en algún punto creo que fueron siendo el camino necesario para llegar a esta instancia que para mí es la mejor versión de Mariquita. Incluso ha superado mis propias expectativas porque Ariel realmente hace un trabajo de dirección hermoso, riguroso, Ujú. cuidado, como todo muy, muy cosido con mucha precisión y con mucho dinamismo. Entonces, la misma obra creo que genera algo de ese movimiento medio revolucionario, Ujú. ahí, todo puesto en 45 minutos y muy poético también. Ujú, ujú. ¿Cómo recibe el público? Porque me imagino que por ahí no tanto las generaciones actuales, ¿no? Sino quienes hemos ido a la escuela y hemos aprendido y hemos visto dibujos de esta Mariquita, bueno, toda mononamente vestida, totalmente acartonada, ¿no? Como son los próceres y las heroínas de nuestra historia, que aprendíamos en la escuela primaria, te estoy hablando de la década del 60, ¿no? ¿Ha habido así alguien que por ahí, no digo que se choqueara, pero que se impactara con esta mirada tan diferente? Mira, yo creo que por ahora no, pero puede llegar a existir. Yo creo que no, porque en algún punto se entiende que detrás de todos esos datos, ¿no? de todas las fechas, todos los datos, todos los personajes, que como yo digo, Villiquen nos hizo ver durante un montón de tiempo, hay una persona, en este claro. caso hay una mujer. Entonces yo creo que eso se comprende, y este es nuestro homenaje a Mariquita, que como digo, es una mujer que fue por su deseo, y lo atravesó, digamos, llevando a todas las consecuencias de todas las maneras posibles, y lo hizo posible, digamos, lo logró. Entonces este es nuestro homenaje, pero desde el hoy. Claro. ¿Vos te refieres a que Mariquita, persona histórica, logró afrontar un juicio de disenso en su época y se casó con su primo Martín Thompson, que es con quien ella deseaba vincularse, siendo que la familia le imponía que se uniera con un comerciante del Alto Perú, mucho más grande que ella, y ella estaba absolutamente negada. La encierran 3 años en un convento, es muy castigada por su familia y bueno, finalmente logra que un virrey le dé cabida, digamos, a su reclamo. Claro, se hace cargo de su deseo y va deseo. hasta las últimas consecuencias para lograrlo. Entonces, que Mariquita pase por estas cuestiones en la obra y en el cuento, a mí me pareció maravilloso. O sea, que Mariquita se sienta atraída por una mujer, me pareció bárbaro, porque la saca de ese lugar donde la historia la colocó, y me parece que es un mejor homenaje todavía, que nombrar cosas que ya sabemos de Mariquita, claro, o algunas otras que no sabemos, y hacer una obra con eso. De hecho, otras veces hablábamos con Rafi, digo, si a una mujer en esa época le podría, o sea, ¿a qué mujer histórica de esa época le podría haber ocurrido eso con otra? Y a Mariquita posiblemente.
obviamente que no nos llegó, ¿no? Y si pasó no nos va a llegar, claro. no llegaría nunca, pero a Mariquita posiblemente, digo, por todo esto que está contando Rafi, cómo ella se hizo cargo de su deseo a través de todas esas dificultades, posiblemente le podría haber pasado a ella. Yo creo que es algo maravilloso poder luchar contra los mandatos, ¿no? Este tema de los mandatos que no solamente vienen heredados, ¿no?, de generaciones, sino que también a veces te los graban como hacen con el ganado, ¿viste? Y el mandato, desafiarlo puede tener un costo altísimo para una persona, pero por el otro lado, el precio de esa libertad, de soltarte del mandato, no tiene precio, ¿no? Sí. Y por eso creo que una obra como Mariquita es necesaria. Precisamente para mover estas cosas, ¿no? Que creo que... Sí, incluso a mí me parece que si aún una persona ve la obra y no sabe nada de la vida de Mariquita, y hasta permite que se abran preguntas, y cuando descubrimos quién es Mariquita o quién fue, era una mujer extraordinaria en términos de romper mandatos, porque era una mujer política, era una mujer decidida, con mucha convicción, era una mujer que escribía, que hacía literatura realmente, una mujer que desafiaba a los políticos conocidísimos, mucho más conocidos que ella de ese momento. Entonces, hasta sirve para poder cuestionar la historia, y creo que en algún punto eso también es nuestro pequeño aporte, o a mí me gustaría que pueda generar hasta un poco eso, sacarle el polvo a la historia y hacernos preguntas, porque si no las hacemos no nos llega la información, porque la historia oficial es un relato con un principio, un nudo, un desenlace, un final, y ya conocemos quiénes se supone que han protagonizado y cómo la han protagonizado la historia. Por eso creo que es tan vital este rescate de estas figuras claves de nuestra historia, y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque los hombres, la historia de los hombres, bueno, ya todos las conocen. Y estas mujeres que de pronto fueron desafiantes, que fueron valientes, que son un ejemplo y ahora pueden ser vistas a la luz de las conquistas que ha tenido, ¿no es cierto?, la mujer en estos últimos años. Todavía falta mucho porque el patriarcado, el machismo, ¿viste? No son tan fáciles. ¿No? Es una estructura muy que está, rígida. ¿Viste? Claro, anda a pelear contra eso. Sí. Yo trabajo en escuela también con niños, ¿no? Y niñas. Y veo, y lo que observo es que las niñas... yo me imagino que habrá sido un poco así siempre. Lo que pasa es que la educación tradicional ha ido encasillando un montón las posibilidades, pero yo veo que las niñas necesitan y piden verse ahora con todas las fechas patrias de esta época, ¿no? Y que se trabajan con ciertos materiales, y las figuras femeninas no siguen a veces hasta sin aparecer. Aparece alguna, Juana Zurduy por suerte está instalada, pero digo, ha habido muchas más que Juana, y digo, cómo cuesta remover esos cimientos. Sí. Y que no, digamos, también, por ejemplo, en sociedades como la inglesa, ¿no?, donde muchas veces antes, ¿no?, las mujeres eran presentadas por el nombre completo del marido, no como señora de, sino la señora John Williams, ¿no? O sea, como que él la poseía, ¿viste? Y era como el dueño, ¿no? Absoluto. Me parece atroz, ¿no? Y todas esas estructuras obviamente han ido cayendo con el paso de los años, pero bueno, la lucha tiene que ser continua porque la resistencia por parte del patriarcado también es dura. Totalmente, ¿no? Y es permanente. Es como que los espacios, decimos, se conquistan muchas veces, pero lo cierto es que en tanto no haya una actividad y un movimiento sostenido, se vuelve a cerrar nuevamente, el espacio ganado se vuelve a achicar. Totalmente. Por eso también el nombre de la obra, que como Mariquita Sánchez de Thompson viene todo junto, sin pensar ni siquiera quién era Thompson, qué hay detrás de eso.
Por supuesto que Thompson era un hombre que ella eligió. Pobre Thompson, lo borramos. Pero en algún punto también es un mensaje. Perdón, Mariquita. Estoy seguro que está re contenta de donde esté. Yo creo que sí, porque es, como dice Rafi, es una reivindicación para el lugar histórico en donde se la dejó. Y de hecho en la obra ella también, bueno, la tienen que venir a ver y no vamos a contar todo, pero ella ejerce ella elige también ante esta Lucía Thompson, que en realidad el juego es ese, que ella va a seguir siendo, tal vez, no quería decir, pero sí, va a seguir siendo de Thompson, pero hay una decisión, así como en su vida, y que en realidad decidir te hace no ser de nadie a su vez, porque vos estás decidiendo. Entonces, de sí misma. Y sí, de sí misma y en sí misma está el poder de elegir. Exactamente. Entonces me parece que el de nadie es esa propuesta también. De nadie no implica que está sola, implica que está con quien ella quiere estar. Exactamente. Bien. Epa. Está bueno esto, ¿eh? Muy bueno. Ariel, vos también sos actor. Sí. Yo te he visto hace poco. Mar de Luto. Sí, exacto. Sí. Vino Alfredo, acá siempre viene Alfredo, con sus obras. Muy capo, Alfredo. ¿Cómo vivís vos la experiencia de siempre cuando un actor dirige o un director actúa? Seguramente debe haber alguna diferencia en lo que siente, en lo que le pasa. ¿Qué es lo que más te convoca? Mira, las diferencias son atroces. Es realmente un trabajo es integral y al mismo tiempo, porque uno controla todo un espectáculo y al mismo tiempo no controla nada. Claro. Porque cuando está actuando Rafi, está actuando ella y yo acostumbrado a trabajar ahí adelante y si me sale mal a mí. Claro. Acá ya estás entregado todo. Entonces, en ese sentido, es un aprendizaje a soltar, que está tan de moda soltar, a soltar, Sí. y a confiar. Por supuesto que confío muchísimo en lo que hace Rafi. Nos conocimos y yo la primera vez que la vi actuando, me pareció genial lo que hacía en ese momento. Después, bueno, llegamos hasta acá, pero ella es una gran actriz, muy buena, y confío muchísimo en ella, por supuesto, pero el rol es difícil para alguien que está acostumbrado a actuar. Y además es muchísimo trabajo, es un trabajo totalmente 360, que no termina con el estreno, que continúa, no solo porque metemos algún que otro ensayo en la semana. Claro. Aunque ya lo tiene, bueno, en mi obsesividad me puede un poco más. Metemos algún que otro ensayo, pero si no, todo el trabajo que viene después, el de difusión permanente, el de hacer, por supuesto, notas, y estar, el diálogo con la sala. El diálogo con la sala, estar, los borderos, que una cosa que la otra. Todas cosas que cuando uno es actor, no, claro, si bien las hace porque viene alguna entrevista y demás, pero no está tan atento a todo esto. Piensa en su rol y listo, y nada más. Así que es un trabajo fascinante al mismo tiempo. Sí, es muy, muy interesante. A mí, la verdad, me interesó mucho. Y bueno, veremos qué pasa a futuro con ese. ¿Y vos sentís que la mirada de Ariel es así, perfeccionista, exigente? Todo eso. Muy igual siempre desde el afecto, ¿no? En este caso porque hay afecto en lo personal, pero él es una persona que tiene una capacidad de ser riguroso y nunca pierde su sensibilidad de persona. De hecho, creo que es alguien muy querido entre sus compañeros también, trabaja de una manera muy... Y él, porque lo he visto además no solo actuar, sino componer sus propios personajes, trabaja así con él mismo también. Entonces yo entiendo, y de hecho es lo que me parecía interesante a mí de ser dirigida por él, que si así construye sus personajes, bueno, yo también
quería esa meticulosidad Ajá. y esa creatividad desde la dirección. Y sí, efectivamente, los ensayos ha habido algunos donde le dije, ¡basta! Ah, sí. ¡Basta! Opa, mira. ¡Ya está! Pero Es brava, Rafael. igual no me daba bola. Ah, bueno. Era, no, hasta que no termine el ensayo no. No, claro. Pero porque hay algo que después se disfruta en escena y yo disfruto de hacerlo, ¿no? Claro. Que tiene un ojo muy clínico en algún punto. Que él mismo dice que también es algo que lo ha visto de Adrián, de trabajar, ¿no? De observarlo trabajar a Adrián. Claro, sí, Adrián era tremendo, o sea, podía hacerte pasar una escena hasta el agotamiento absoluto. Y bueno, así salían también los proyectos. Claro. Bueno, Alfredo es muy meticuloso también. Sí. Es súper meticuloso, también va hasta los ensayos, no hay momentos de distensión. Los momentos de distensión los tenés antes y después. En el ensayo trabaja todo el tiempo, el 100%, los aprovecha, y si los dejás, si sacás el reloj, sigue, ¿no? Lo mismo Adrián también, seguía absolutamente. Entonces, bueno, algo de eso tomé, ¿no? Y en los ensayos, bueno, sí se usaba el tiempo. Sí es cierto que en la obra son 4 personajes los que trabajo, y presenta esa dificultad, ¿no? Desde el punto de vista actoral. Y claro, también yo creo que había un cansancio a veces en ese sentido, en el que a veces para que un cuerpo, el poder yo modificar o aprenderme cierta partitura que vamos fijando de movimientos y en el medio cambio a otro personaje, hay algo que también hay que ir metabolizando para que eso fluya. Claro. Y hasta que no fluye es un dolor de ovario. O sea, es como... Y era, ay, no me lo voy a aprender nunca, esto que no puedo hacerlo. Y él, sí vas a poder, hay que darle tiempo, pero en el medio lo odiaba, ¿entiendes? Es un poco el rol. Sí, claro, Por obvio, supuesto, el ¿no? rol es ese. Claro. No es un rol querible hasta que uno no estrena, no es querido. Claro. Y ella, bueno, como dice, hace 4 personajes, se vale de muy pocos objetos para hacer esos 4 personajes. Entre ellos está el vestido. El vestido da la pauta de... Voy a spoilear un poco. Sí, vestuario más, porque lo de abajo también, sí, ¿no? es verdad, el vestuario. El vestuario da la pauta de qué personaje está haciendo en ese momento, además de 2 o 3 objetos más, una galera, una rosa y demás. Hace el personaje de Mariquita, hace el personaje de su criada, que es Herminda, hace el personaje de Lucía Thompson, que se autoproclama Thompson en la obra, y el personaje de Vicente López y Planes. Wow. Entonces, todos esos 4 personajes aparecen, se vale, como te decía, de muy poquitos objetos, cambia su corporalidad, cambia la voz, entonces sí es un trabajo integral, y todo esto lo hace muy rápidamente. En 45 minutos. En 45 minutos, claro, qué pero desafío. digo, de forma muy veloz. Claro. No hay momentos donde un personaje narre a otro. Claro. Todo se corporiza, que ese fue un gran desafío que yo le planteé a Rafi en el primer momento cuando empezamos a trabajar. Y bueno, ella lo hace estupendamente. Ahora. Hace 2 meses atrás era difícil, pero sí. Bueno, yo espero tener oportunidad de verla. Después que se estrene mi obra, voy a estar ya liberado como para volver al teatro relajadamente, ¿no? Hasta ahora es todo nervios. Sí, así que, como debe ser. Como debe ser. Está muy bien. Si estás nervioso, sí, es porque va bien. Es porque va bien. Bueno, esto pasa en el espacio Polonia Fitzroy 1477 los viernes a las 22 horas. Así es. Y las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Ajá. Sí. Y tienen IG, ¿no? Instagram. Instagram. Sí, mariquitasánchez.d.nadie. Ajá, ok. Bueno. Ahí nos encuentran.
Perfecto. Y Bueno, les esperamos en el teatro, se lo van a pasar muy bien. desde ya. Bueno, te agradezco, Rafaela Gamba, A por vos. haber estado aquí esta noche. Un placer recibirlos, Ariel Hall. Gracias, Luis. Nos reencontraremos en el teatro para que pueda disfrutar de esta versión de Mariquita. Y nosotros iremos también a Sí. ver Los espero. la tuya. Los espero. Bueno, nos reencontramos la próxima semana. Ya habrá pasado para ese entonces el crucial estreno de Las persianas tienen ojos. Ya les contaré cómo fue la experiencia. Buen fin de chau.